Hola gente, como la mayoría sabe, ya terminó la 9ª batalla de Zmatsu no Valkyrie, así que les traigo una recopilación de todos los videos de resúmenes que hice en el canal, para que vean la pelea completa. Así que nada, espero que les guste y espero que me apoyen con un me gusta y una suscripción. Luego de la derrota de Nikola Tesla, Belcebú se retiraba mientras que los otros dioses aceptaban que el humano fue un digno luchador, y sin más felicitan a Belcebú por su victoria al mismo tiempo que el dios le dice a Hades que los dioses y humanos no son tan distintos. Por otro, Ares se alegra por la victoria del dios pero no entiende cómo fue el ataque del humano, a lo que Hermes le explica que Tesla primero se impulsó y lanzó un pipipi con su brazo derecho. Sin embargo, antes que conectara con el escudo de Belcebú, teletransportó solamente su puño detrás de él y al mismo tiempo lanzó un pipipi con su brazo izquierdo, pero en resumen el pipipi conectaría simultáneamente por delante y por detrás, y era un ataque inevitable. Pero de repente aparece Zeus y les dice que fue un golpe más allá de la imaginación de un dios, e incluso él se quedó impresionado, y si su oponente no hubiera sido Belcebú, el humano hubiera ganado sin duda. Por otro lado, los humanos se lamentaban por su amigo pero piensan sobre su último ataque, a lo que Edison les dice que debe haber sido una técnica que Tesla inventó en medio de la batalla donde lo pensó y lo ejecutó. Thomas se llora por la muerte de su amigo, pero aún después de irse siguió iluminando sus corazones, donde rápidamente se levanta diciendo que Tesla era un tipo entrometido, mientras que se retira y les dice a sus compañeros que lo sigan al laboratorio, que debían seguir avanzando en la ciencia ya que ese es el último deseo de Nikola Tesla, el científico más grande en la historia de la humanidad. Por otro lado, la pequeña Valquiria lloraba por su hermana y se percata que ella y Tesla estaban felices hasta el final, mientras que su hermana mayor se retiraba, donde llega a su habitación y ve las figuras de los hombres caídos en la batalla, y dice que Lubu era alegría, Adán amor, Poseidón orgullo, Hércules justicia, Raiden pasión, Serofuku inconsciencia, Hades dignidad y por último Tesla avance. También dice que todos ellos eran guerreros admirables, y al recordarlos esta se pone a llorar, pero de repente se le aparece Buda que le dice que cada vez que la va a ver está llorando. Al percatarse de eso, la Valquiria se molesta con él por entrar a su habitación y por haber escapado del hospital, pero sin esperarlo Buda la toma del brazo y le dice que quiere hacerle una pregunta, y ese era de su exnovio Sigurd, donde este estaba encerrado en el Tártaro hace mucho tiempo, y le pregunta si el Ragnarok y su exnovio están relacionados. La Valquiria rápidamente le dice que se equivoca ya, que Sigurd no es su exnovio, a lo que Buda se queda impactado al escuchar eso, y sin más la Valquiria se retira ya que pronto comenzará la próxima pelea, mientras que Buda se repetía que eso no era en serio y dice que la Valquiria está llevando muy lejos sus problemas de la adolescencia. Por otro lado, en el inframundo, para ser más específico en el Tártaro, dos guardias estaban hablando sobre la pelea de Tesla y Belcebú, y como los humanos y dioses estaban empatados, donde un ser se impresiona por eso ya que no esperaba que eso tuviera un gran desarrollo. Un guardia le pregunta a quien apoyaba ya que este ser era un semidios, a lo que este les dice que es una pregunta difícil, pero rápidamente los guardias se percatan que no deben hablar con ese ser, y ese ser es un semidios llamado Sigurd. Por otro lado, estos tres dioses iban por el próximo representante de los dioses, mientras que Ares se preocupaba ya que los dioses y humanos están empatados, y también se preocupa que el siguiente peleador será ese dios bastardo narcisista con brillitos donde Ares lo odia. Zeus le dice que es un dios muy gracioso pero sobre todo es un dios muy fuerte. Luego de algunos minutos estos llegan al dios donde estaba en un estanque con muchas mujeres. Al percatarse de sus presencias, el dios le pregunta a ellos qué se les ofrecía, donde todo enojado Ares le dice que es una emergencia y le pregunta qué estaba haciendo. Al escuchar la voz de su gran dios amigo Apolo se levanta, donde lentamente se le acercaba totalmente desnudo, y al ver eso Ares le dice que se cubra sus partes, pero de repente Apolo se le aparece detrás de él donde lo toma y le pide que entre al agua con él, pero rápidamente Ares le tira un golpe mientras que le dice que no lo vuelva a tocar, pero sin problemas Apolo lo esquiva, y como consecuencia el dios de la guerra se cae al agua con las mujeres, e inmediatamente Apolo también entra mientras que le pregunta a Zeus qué había pasado, a lo que el dios le dice que es el siguiente para luchar en el Ragnarok y le informa que la octava ronda terminó y tiene 4 victorias y 4 derrotas, y 3 de las 4 fueron derrotas que pertenecen a Poseidón, Hércules y Hades. Al escuchar eso se pone serio y dice que es una pena, pero también dice que debió ser hermosas muertes y se lamenta por no poder haberlo visto. Al escuchar eso Ares le pregunta por qué decía eso y también que si siente tristeza por sus muertes, a lo que Apolo le pregunta si todo
todos ellos pelearon con el alma ardiendo, y si fue así, ¿por qué debería estar triste? El dios les dice a las mujeres que librara una hermosa batalla y le pregunta si irán a verlo, donde todas ellas emocionadas le dice que sí, y así el dios Apolo será el siguiente representante de los dioses. Por otro lado, las hermanas valquirias iban a la habitación del siguiente representante de la humanidad, donde llegan con una gran puerta al frente de ellas y 2 espartanos cuidando la entrada, mientras que la valquiria decía que ese representante fue aquel que le dio la espalda a Dios, el rebelde más fuerte en la historia humana, al mismo tiempo que los espartanos abren las puertas para que ellas entren, mientras que caminaba su hermana mayor. Le dice que desde el surgimiento de la raza humana, miles de pueblos han estado en constante ascenso y descenso, entre ellos estaba el pueblo más honorable y fuerte de la historia, y esos eran los espartanos, donde ven como muchos de ellos se entrenaban después de la muerte. Luego de pasar entre ellos llegan al siguiente luchador del Ragnarok, y este es el rey Leónidas, donde estaba leyendo y fumando. La valquiria le informa Leónidas que el representante de la humanidad en la 9ª ronda de la batalla final entre dioses y humanos era él, a lo que éste le responde que no quería y le dice que puede elegir a cualquier otro para la 9ª ronda, ya que él luchara en la primera o última ronda, y le pide que se retire y que vuelva en otro momento, donde al escuchar eso la valquiria entiende, pero le dice que en los 7 millones de años de historia de la humanidad solo él podría vencer al dios Apolo, y sin más ésta se retira pidiéndole disculpas por las molestias, pero de repente el espartano le dice que espere y le pregunta si ese es Apolo, dios del sol, a lo que la valquiria le dice que sí, donde al escuchar eso este se levanta de su ameque y al ver su foto del dios lo insulta pareciendo que ya lo conocía de antes, y les dice a las valquirias que hay 3 cosas que más ama en este mundo. La primera es leer libros en una hamaca, la segunda es beber vino con queso espartano y la tercera es romperle la nariz a ese maldito dios con sus propias manos, y sin más Leónidas acepta matar a ese tipo por el nombre de Esparta mientras que posa. Después de eso el presentador dice que los humanos y dioses libraran un enfrentamiento decisivo que determinara el destino de las 5 batallas restantes, y así presenta el representante de la humanidad, y dice que durante miles de años en esa tierra los humanos y los dioses se han atraído y odiado entre sí, y eso era los espartanos, donde su gente dedica su vida a un entrenamiento sin fin, nacidos para pelear y dispuestos a morir en batalla, y cuenta que en Termópilas 480 a.C., en una batalla legendaria contra 1 millón de tropas persas con tan solo 300 soldados, y se cuentan que ellos son inquebrantables y que ese hombre que no se arrodilla antes Dios y nunca agacha la cabeza, la persona más poderosa que haya existido en Esparta, el rey más fuerte, y ese es Leónidas, con un aspecto que no esperaba en mi opinión. Por otro lado el representante de los dioses, donde al salir los demás dioses lo veneran, pero ¿por qué era así? ¿Será porque le disparo y mato a la legendaria Pitón con su arco y flecha de plata, o será por la intrigante melodía que produce al tocar su arpa? Pero no es por su abrumadora belleza y fuerza, el hermoso dios del sol que brilla en los cielos. Los dioses y los hombres lo honran como Fibes, y ese es Apolo, el dios del sol, y así el hombre y el dios se miraban fijamente, pero rápidamente el presentador da comienzo a la 9ª batalla del Ragnarok, y así Leónidas sin perder el tiempo va con toda velocidad hacia el dios dando un salto para arriba dándole un fuerte golpe con su escudo, pero sin más el dios esquiva el ataque, donde el dios le dice que ese ataque fue muy cobarde y le pregunta si no pudo esperar un poco. También le dice animal por su comportamiento, actúas igual que siempre, dios del sol de mierda, es lo que Leónidas le dice a Apolo. El dios le pregunta si lo conoce de algún lado, pero también le reclama por el insulto y solo por eso recibirá un castigo divino, a lo que Leónidas saca un habano y le dice al dios que lo odia mucho, lo odia más que a nada en el mundo. Mientras tanto los niños admiraban al rey Leónidas por su gran espalda, y como los soldados se les subía la adrenalina cuando hablaban de ese hombre y sienten cómo podían ganar con solo ver la espalda de Leónidas, y luchar contra 300.000 hombres. Pasamos el año 480 a.C. y vemos como miles de soldados caminaban a un lugar liderados por un hombre sentado en un elefante. Este era el 4º rey de Persia llamado Jerjes, donde se dirigía a atacar a Esparta y Atenas con 300.000 hombres que eran considerados como lo más fuerte del mundo. Por otro lado, un guardia de Esparta está custodiando la sala de conferencia donde varias personas estaban reunidas allí con una gran estatua al dios Apolo, y donde 3 hombres estaban discutiendo sobre la guerra que se aproximaba, pero estos 2 viejos estaban en luchar contra el ejército de Persia, ya que estaban en un festival llamado Carnias.
Esta celebración era una ceremonia al honor y la gloria de Apolo y durante el festival se prohíbe toda acción militar ya que una vez el dios Apolo descendió a la tierra y les dijo a la gente de allí que no luchen. Ese día donde eso se lo nombró, el oráculo de Apolo, esto se transmitió en generación, esta ley era una ley inviolable para los espartanos. Este hombre decía que tenían que detener el ejército de Persia ya que si no lo hacían ellos pueden invadir el pueblo de los espartanos, pero a los vejetes no les importaba porque no quieren romper el oráculo de los espartanos que durante cientos de años ha durado. Me olvidé de informarles que estos dos viejos son del consejo y ellos son los encargados de decidir si habrá una guerra o no. Sin embargo, había un solo hombre que pensaba diferente a ellos. No me hagas reír, dice este gran hombre. Sin más se levanta de su asiento y se dirige hacia ellos donde el rey de los espartanos, llamado Leónidas, les decía que son unos idiotas y que un dios que nunca ha visto y conocido jamás pondría su vida en sus manos. También le dice que luchará contra los persas sin importar lo que diga el oráculo. Los vejetes se sorprenden de cómo este hombre le faltaba el respeto al consejo sagrado, a lo que el consejo le dice que aunque sea rey no puede empezar una guerra sin decisión del consejo. Eso era porque aunque el rey tenía el mando del ejército, el derecho a enfrentarse a otras naciones estaba reservado para el consejo. Pero los 7 estaban aún más enojados porque Leónidas le faltó el respeto al dios Apolo y le pide que se disculpe, a lo que éste responde que no se disculpará con ese engreído. Mientras que dice eso, el espartano se pone enfrente de la estatua de Apolo y se pone en posición de golpear al mismo tiempo que los vejetes se preocupaban lo que Leónidas iba a hacer. Sin más, el rey de Esparta le daba un gran golpe a la estatua de Apolos y ésta se grieta mientras que los espectadores de allí se sorprendían de lo que Leónidas había hecho. Sin más, la estatua se rompe en pedazos y luego de eso el rey de Esparta se retira a la batalla mientras que la vejete le dice que ningún espartano lo seguirá por haber roto un oráculo. Pero antes de irse le pregunta por qué quiere luchar, a lo que Leónidas le dice que no lo quiere hacer ya que estaba cansado y no quería morir y prefiere beber algo y dormir una siesta. Sin embargo, Leónidas le dice que es el momento de luchar y eso es Esparta, y sin más este se retira pasando por el soldado donde este lo miraba fijamente. El soldado piensa que era una estupidez desafiar al oráculo e ir a la guerra solo, pero de repente sus piernas empezaron a moverse por su cuenta y se dirigía hacia Leónidas donde con lágrimas en los ojos llevaba su señor Leónidas, pero este se tropieza y ve cómo su rey se alejaba poco a poco. Pasan algunos minutos donde el rey estaba muy lejos de Esparta y se dirigía al combate sin ningún apoyo espartano, pero sin esperarlo aparecen muchos soldados espartanos detrás de él donde estos les decía que lo acompañarán en el combate, y así 300 hombres estaban presentes apoyando a su rey Leónidas. El rey al ver esto les dice que esa batalla es bastante peligrosa, a lo que estos le responden que no les importa. Sin más le entregan su escudo donde el rey nota que el soldado temblaba ya que todos ellos tenían miedo, pero con una sonrisa en su cara y con mucho orgullo dice que son espartanos, y sin más Leónidas toma su escudo y le dice a los soldados que hagan lo que quieran. Leónidas empieza a caminar mientras que los soldados se alegraban, y así el traidor de Dios Leónidas y 300 espartanos se dirigían al combate de Termópilas. Luego de un tiempo los espartanos llegan al lugar y ven que sus enemigos son más que ellos, pero sin importarles nada todos ellos van contra sus enemigos liderados por su gran rey Leónidas. Y así los espartanos empezaron a atacar a los persas mientras que Leónidas iba contra el rey de los persas, Jerjes. Luego de un tiempo toda Grecia se alzó a la causa de los espartanos y hicieron retroceder a los persas y salvaron al país. Volviendo a la batalla, Leónidas y Apolos estaban mirándose fijamente mientras que los soldados espartanos alentaban a su rey. El humano le informa al dios el decreto del oráculo de los espartanos y le dice que detesta que le den órdenes y le dice que también le hará pagar por poner esa estúpida ley en Esparta, hacerme pagar. A pesar que les di un decreto del oráculo agradable y pacífico, es lo que el dios le decía al humano mientras que los vejetes del consejo se alegraban al ver a su dios mientras que los espartanos se molestan. Al verlo Apolo, el dios también le dice a Leónidas que es un arrogante y que si quiere hablar con él primero debería arrodillarse ante él. Al escuchar eso Leónidas se molesta mucho y levanta su escudo mientras que salen cuchillas y le dice que es una coincidencia ya que él también quería tenerlo de rodillas. Sin más el rey de los espartanos va contra el dios al mismo tiempo que la valquiria mayor le decía a su pequeña hermana que el escudo de Leónidas es un arma sagrada. Volviendo con el humano, Leónidas tira su escudo lleno de cuchillas a su rival y se nos presenta aquí a la valquiria de Leónidas. Esta es la quinta hermana de las 12 valquirias y el poder que ésta poseía se llama la que avanza con la lanza. Sin embargo,
el dios fácilmente detiene el ataque del humano con solamente sus manos. Leónidas, al ver la cara del dios con una sonrisa, presiona su escudo generando una energía alrededor de su arma donde llegaba hasta la mano del dios. Sin más, la deidad es mandado arriba con el arma de su enemigo. Apolo suelta el arma y cae mientras que de su cuerpo salía sangre al mismo tiempo que Leónidas le dice a Apolo: déjame decirte algo, estúpido dios, si quieres vivir más tiempo no te metas con un espartano. Cuando termina de decir eso, el espartano sostiene una gran sonrisa en su rostro. Pero antes de continuar con la pelea de Leónidas y Apolo, tengo que contarles que el dios del sol llamó hilos de Artemisa a su misterioso tesoro divino, donde a veces se convertía en instrumentos musicales o en armas, por ejemplo en su arpa, un escudo o una flecha de luz. Pero bueno, volviendo a la pelea, el dios Apolo caía mientras que los espartanos se emocionaban con el gran ataque de su rey, pero por otro lado las mujeres se preocupaban por el dios, pero sin más Apolo cae de pie, pero con toda velocidad Leónidas lo vuelve a atacar con su técnica falange en cosprotesgo, pero sin problemas el dios se apoya en su mano y esquiva el ataque de su enemigo. Por otro lado, la pequeña Valquiria se pregunta de cómo el dios se puede mover de esa manera. Si el ataque de Leónidas fue un ataque directo, pero también se pregunta por qué las manos de Apolo están brillando, a lo que su hermana mayor le dice que esa es el arma divina del dios, y como ya dije antes se llama hilos de Artemisa, donde estos hilos son producidos por el dios a partir de energía luminosa, y gracias a esos hilos el dios pudo detener el ataque directo de su enemigo. Sin embargo, no lo detuvo del todo, porque como vimos en el anterior capítulo, el dios soltó un poco de sangre y eso quiere decir que ese ataque sí lo tocó, pero solo un poco. Pero bueno, la Valquiria le dice a su pequeña hermana que esos hilos de Artemisa pueden usarse tanto como armas como para armaduras y de un sinfín de cambios. Volviendo a la pelea, Apolo giraba sus dedos con los hilos hasta formar unos guantes gigantes, demostrando que esos hilos sí pueden convertirse en cualquier cosa. Pero bueno, sin más el dios Apolo se los pone en sus dos manos, y esos guantes se llaman lira de Phoebus arpa radiante. Mientras tanto Leónidas se impresionaba con lo que el dios hizo, pero sin más el espartano toma un habano y se lo fuma mientras que se percata que esos hilos detuvieron su ataque de anteriormente y que esos hilos serán una molestia. A continuación toma su escudo y guarda esas afiladas cuchillas, pero sin perder más el tiempo, decide lanzar un ataque llamado falange a Thanatos, que consiste en lanzar varios ataques consecutivamente, pero sin problemas el dios esquiva esos ataques con mucha facilidad y con una agilidad de los pies impresionante, como si fuera un boxeador. Y es que sí, en la mitología griega cuentan que Apolo, dios del sol, las artes y la belleza, creó un deporte para dignificar el espíritu combativo del ser humano. Lo llamó pigmaquia, el arte de luchar con los puños, y se lo enseñó a los mortales como un regalo divino. Fue el nacimiento mitológico del boxeo. En la película Rocky también hacen referencia a esto por el boxeador Apollo Creed. Pero bueno, volviendo a la pelea, Leónidas seguía tirando ataques y Apolo esquivándolos mientras que el humano fumaba todo el habano y manteniendo el humo en su boca, pero sin esperarlo el dios llega hasta él con su gran agilidad, y sin más Apolo le lanza un gran golpe en todo el rostro donde le hace tirar todo el humo que tenía en la boca del habano. Sin embargo, el humano no se rendiría y usaría su pie para lanzarle su escudo con toda velocidad, pero nuevamente el dios esquiva su ataque y acepta que el humano es muy resistente, a lo que Leónidas le dice que sea un poco humilde y sin más va contra el dios nuevamente, dándole un ataque, pero nuevamente el dios lo esquivaría con mucha facilidad. También le da un gran golpe en la cara. Aún así el espartano no se rinde y contraataca, pero sin más el dios lo esquiva y le da otro golpe, y así siguen por unos minutos, Leónidas atacando y Apolo huyendo de esos ataques y contraatacando, y así el dios Apolo usa al humano Leónidas como un saco de boxeo. Al ver eso todos los espartanos se preocupan por su rey y le dicen a Leónidas que si impide que Apolo se siga moviendo puede derrotarlo. Al escuchar eso Apolo se molesta un poco, y así los espartanos le dicen a Apolo que deje de huir y que intercambie puñetazos de manera justa y honesta como un dios, ya que ellos piensan que si ambos entraran en una pelea a puños, definitivamente Leónidas lo dominaría. Sin embargo, los otros dioses diferían con ellos, ya que deducen que si ellos pelean así el dios perdería, ya que los ataques del humano son muy peligrosos, ya que para ellos mientras que ganen no les importaba. El dios escucha todos esos comentarios y le hace un poco de ruido ya que dudan de sus habilidades, y sin más el dios detiene sus ataques y a continuación marca una línea a cada lado con sus hilos. Al ver eso el espartano se siente confundido, a lo que el dios del sol le dice que ese ring era bastante ancho, así que eso será mejor para ellos. Al ver eso los espartanos se impresionan, mientras que el dios de la guerra se decepciona con el dios, pero el espartano Leónidas se enoja por esa acción, ya que piensa que lo estaba subestimando, pero el dios le dice que todos ellos están esperando esto y que él será quien lo abrumara con ataques, y esto simplemente lo hace ya que hay que estar a la altura de lo que se espera de uno, y en eso consiste ser el mejor, y al final de eso dice: soy el dios del sol, el gran señor Apolo. Pero antes de continuar les cuento que antes
En la tierra de Grecia había unas palabras que eran transmitidas y dice, sin importar que, si quieres recibir el mañana no debes enfrentarte a Esparta, y esto era cierto ya que en la batalla de las Termópilas solo eran 300 espartanos contra 300.000 persas y en la batalla de Platea eran igual 300.000 persas contra 10.000 espartanos y en cada una de estas batallas los espartanos salieron victoriosos. Esto quiere decir que sin importar cuántos enemigos tengan enfrente los espartanos no se rendirán sin importar qué. Pero bueno, volviendo a la pelea, los espartanos estaban muy enojados con el dios ya que estaba subestimando a su rey, Leónidas, y que su comportamiento es lo más humillante para ellos, mientras que los dioses le reclaman a Apolo por subestimar al humano ya que saben que Leónidas es muy fuerte, a la vez que Ares también se molestaba con el dios por hacer eso, pero Zeus le dice que así es Apolo y que no se preocupe ya que cada admiración de sus dioses y cada insulto de sus enemigos es la fuente de la fuerza de Apolo, y sin más Apolo libera su poder mientras que los otros dioses se impresionan ya que no habían visto que desprenda tanta luz desde la gigantomaquia. Por otro lado, la pequeña Valquiria se preocupa ya que su hermana, que es la Valquiria más orgullosa de las 12 valquirias, no pueda soportar tanta subestimación por parte del dios, a lo que Brunilda le dice que eso estaba bien, y así vemos que la valquiria llamada Seirólul está muy furiosa con el dios al mismo tiempo que Leónidas prende un habano, pero la valquiria le pide al humano matar a Apolo, a lo que éste le responde que harán eso juntos, pero antes de eso quiere que ese maldito dios se arrodille bajo de sus pies. Donde al escuchar eso Apolo simplemente se ríe, cosa que también hace la valquiria, y sin más Leónidas se prepara con su escudo donde forma una especie de mazo y lo toma con mucha fuerza, donde sin perder más el tiempo el humano va contra el dios lanzándole un gran golpe que se llama martillo de hierro destructor de dioses, destruyendo así toda la arena de combate, mientras que dioses y humanos se sorprendían de lo que están viendo. Sin embargo, el dios esquiva el ataque y pasa debajo del humano, donde al ver eso Leónidas se sorprende y se percata que todo el cuerpo del dios está brillando, pero sin más el dios le lanza un golpe a lo que el humano intenta esquivarlo, pero sin más es golpeado en el estómago que le hace retroceder, pero rápidamente Leónidas le lanza un golpe, pero el dios lo repele, cosa que el humano intentaría lanzarle otro golpe, pero con un movimiento de su mano el dios hace detener el brazo de Leónidas, cosa que éste se siente confundido, pero se percata que eso era culpa de los hilos de ese maldito dios llamada Artemisa Alenjos. Dominación brillante, pero sin más usaría su brazo izquierdo para atacarlo, cosa que el dios no iba a permitir, donde lo jalaría para perder estabilidad y a continuación le daría un gran golpe en la cara, y al ver eso la valquiria se preocupa, pero rápidamente Apolo forma un gran guante en su brazo y le dice a Leónidas que ya es hora que conozca su propia arrogancia, y sin más le lanza otro gran golpe, donde al ver eso todos los espectadores se quedan impactados mientras que el guante del dios se deshace, y vemos como la cara de Leónidas queda así, mientras que la pequeña valquiria siente de cómo la pelea terminó con ese golpe, pero como ya dije antes, un espartano no se rinde sin importar cuántos sean sus enemigos o qué tan fuerte es el enemigo, y sin más el gran rey Leónidas levanta su cabeza y le da un gran cabezazo a Apolo, donde se desprenden los hilos del brazo del humano y mientras que sale sangre de la nariz del dios, y así estos ven de arriba al dios más arrogante de todos, pero sin más el humano le lanza otro gran golpe a Apolo con su mazo, donde lo eleva para arriba, mientras que los espectadores se quedan impactados al ver eso, y sin más el dios cae al piso, donde el humano aprovecharía para burlarse de él diciendo que se siente ser visto desde arriba como alguien inferior, mientras que sostiene nuevamente su habano. Vemos el grito de las seguidoras del dios Apolo, que no pueden creer que él esté completamente tirado en el suelo, golpeado y ensangrentado. No puede ser que el señor Apolo esté viéndose de esta manera, gritan las fans. Apolo está en el suelo muy adolorido. El rey indomable de Esparta finalmente ha derribado al dios del sol, dice el narrador. Los dioses no pueden creer lo que está pasando, ya que Apolo jamás había estado tan malherido, mientras que los espartanos gritan Esparta en apoyo a su gran rey Leónidas, y Bránhild comienza a gritar de alegría por las heridas del dios del sol. Pasamos al cuarto donde están Jack el Destripador y Locke viendo la batalla, donde la valquiria se sorprende del ataque del humano, mientras que Jack dice, tremenda fuerza física y mental, los espartanos son un pueblo de temer, mientras Locke lo mira con esta cara y luego le grita y le dice que no solo es Esparta sino también por su hermana, ya que su hermana Heirólul es la más temible de las 13 valquirias cuando se enfada, y ella nunca la vio perder una pelea cuando está enojada, a lo que Jack al escuchar eso empieza a confiar de Heirólul. Ella está muy animada al ver cómo están batallando tanto Leónidas como su hermana valquiria Heidabor, rezando por su bienestar. Con lo que pasamos a otro panel en el que salen tanto Leónidas como Heidabor,
¿Qué te ha parecido, oye dios narcisista? Grita la valquiria mientras Leónidas se ríe. El narrador al ver al dios en el suelo piensa que ya hay un ganador, pero de repente, Apolo se levanta, sorprendiendo a Leónidas, y donde vemos la cara de Apolo está partida y comienza a sangrar demasiado, mientras que el narrador se sorprende de cómo el dios más bello de los cielos no levante la mirada. Tras esto el dios cae nuevamente mientras que sus fans se ponen tristes por su dios. Leónidas le dice, ahora vete a dormir, ¿acaso no preferirías ocultar tu horrible apariencia? Al escuchar eso Apolo se levanta mientras que el humano se sorprende que se pueda levantar. Apolo le dice que su versión actual, que aún está luchando, es incomparablemente hermosa. Al escuchar eso Leónidas se siente confundido mientras que los otros dioses hablan sobre Apolo, donde dicen que solo está haciéndose el fuerte y que fue un tonto luchar mano a mano con Leónidas, comentarios que llegan a los oídos del dios de la guerra que hacen que se enoje con ellos, a lo que Hermes se ríe y piensa que Ares quiere a Apolo, cosa que el dios de la guerra le dice que no es eso y solo confía en Apolo, ya que él nunca va a desconocerse a sí mismo. Al escuchar eso Zeus suelta una risa y dice que eso es cierto, ya que no hay nadie que cuide de sí mismo más que Apolo, un dios que se conoce. Luego de eso nos cuentan una historia sobre una palabra que dice, conócete a ti mismo. Esas palabras estaban escritas en el templo de Delfos dedicado a Apolo, donde los antiguos griegos lo interpretaron de la siguiente forma: ustedes, humildes humanos, sepan cuál es su posición. ¿Entendido? Esto se puede interpretar como que los dioses son muy importantes y que los humanos solo son simples y tontos, y solo servían para que adoren a los dioses, pero en realidad esas palabras, conócete a ti mismo, tiene otro significado, y para entenderlo nos cuentan una historia. En la antigua Grecia, cuando los humanos y los dioses todavía estaban unidos, había un monstruo llamado Pitón en la tierra de Delfos, con una apariencia como la de un lagarto, y tenía una capa llenos de púas y una máscara que tapaba su rostro, donde este monstruo se pasaba atacando a la aldea y a los humanos. Estos lo hacía ya que Pitón fue desterrado del cielo debido a su extraña apariencia, y por el desastre hacía, el dios de la guerra envió a sus soldados para detenerlo, pero sin problemas el monstruo acaba a todos los soldados. Dioses fanfarrones que solo aparentan, es lo que el monstruo dice. Pasan los días donde los dioses seguían enviando soldados para detener a Pitón, pero este los derrotaba a todos. Sin embargo, un día cuando estaba durmiendo se le aparece un dios que le dice, tú derrotaste a los subordinados de mi dios amigo Ares, eres Pitón. Tras esto el monstruo se levanta y pregunta quién es, pero al verlo se da cuenta que es un dios descendido para derrotarlo, y ese es el gran dios Apolo. Mientras tanto en el cielo, Ares se entera que Apolo fue a derrotar a Pitón, ya que las expectativas de un amigo se cumplen incluso si no se las pide, es lo que Apolo le dice al monstruo. Pitón se sorprende de que Apolo, uno de los 12 dioses del Olimpo, fuera tras de él, pero no le importa quién es y sin más va contra el dios para hacerlo trizas. Apolo con toda velocidad le acierta un gran golpe al monstruo en su rostro, venciéndolo con un solo ataque. El dios se burla del monstruo por ser derrotado con un solo golpe, a lo que Pitón lo maldice y empieza a hacer un berrinche, ya que se impresiona con la fuerza del dios, pero aún así no dejará ser derrotado por alguien como ese dios. Todavía no he perdido, exclamó el monstruo, a lo que el dios le responde, muy bien, entonces continuemos esto mañana. Sí, más el dios se acuesta en la cama del monstruo, donde éste no podía hacer nada ya que está muy mal herido por el golpe del dios. Al día siguiente el dios derrotó nuevamente a Pitón, y al siguiente también, y así día tras día. Pitón desafiaba a Apolo y era derrotado hasta el punto que recibió muchos golpes del dios que hicieron caer su máscara. El monstruo estaba arrodillado mientras que vemos su verdadero rostro y volvía a repetir que no puede perder con alguien como Apolo. El dios le advierte que no se esfuerce tanto, pero sin más este se levanta como puede y le cuenta al dios que él siempre ha sido odiado y perseguido sin razón, ya sea en el cielo o en la tierra. Es lo mismo sin importar dónde vaya, y eso era porque nació siendo un monstruo y ese aspecto, y es por eso que nunca perderá con un dios que es elogiado por ser hermoso y admirado, por ser tan confiable, un dios que nació teniéndolo todo desde el principio. Sin más el monstruo se quita su capa para seguir luchando, pero al ver eso, el dios le dice hermoso, a lo que el monstruo se molesta ya que piensa que Apolo se está burlando de él porque no había nada hermoso en su apariencia. Apolo le dice, no me importa qué apariencia tengas, la belleza está en quien eres. Ahora te enfrentas a ti mismo y luchas con tu alma ardiendo, todo eso te hace hermoso. Al escuchar eso el monstruo se molesta aún más ya que el dios no sabe nada sobre él, pero Apolo le dice que si
lo sabe, ya que él es como él. Aquí se nos revela que Apolo no fue un dios brillante y todopoderoso todo el tiempo, ya que anteriormente fue reconocido en el mundo de los dioses como un dios ordinario. Sin embargo, Apolo con el tiempo adquirió sus habilidades que conocemos con sangre y un gran esfuerzo. Luego el dios ordinario, que no tenía nada, figura entre los 12 dioses del Olimpo. Pero volviendo con estos dos, Apolo le dice el verdadero significado de no ser hermoso, y es alguien que se conforma con el presente y deja de avanzar, una persona que descansa cómodamente en su felicidad y fortuna presente, y una persona que se conoce a sí mismo sabe que eso no es suficiente, que es débil y no teme cambiar. La persona quien se conozca a sí mismo debería estar orgulloso de su belleza. Al escuchar eso, Pitón se sorprende y agacha la cabeza mientras que se arrepiente de haber dañado a la gente, a lo que el dios le dice que ellos lo dañaron primero y sin más se retira a su casa, a la vez que Pitón le promete no volver a perder, a lo que el dios le dice que esa es la belleza mientras que le extiende su puño, cosa que también lo hace Pitón al mismo tiempo que un niño los estaba observando, y desde entonces Pitón ha dejado de atacar las aldeas humanas y permaneció en la tierra del Delfos para construir un templo en honor a Apolo y comenzó a protegerlo, y en el templo se grabó la palabra «Conócete a ti mismo», mientras que vemos que los humanos se empezaban a llevar bien con Pitón. Volviendo a la pelea, Apolo decide ser más fuerte que ayer y aún más en ese momento para volverse más hermoso con su alma ardiendo, y reconoce que el golpe que le dio su enemigo fue hermoso y también ve que Leónidas es alguien que se conoce a sí mismo y de alma ardiente. Apolo le propone al humano que juntos hacían el corazón y quemar sus almas hasta los huesos. La batalla entre Leónidas y Apolo continúa en su punto más crítico y es que ambos están completamente dañados y malheridos. Apolo se deshace de sus guantes a la vez que usa sus hilos para atacar a Leónidas. Aún así el espartano esquiva esos ataques dando un salto para atrás. Las valquirias se percatan que Apolo ha disuelto sus guantes, pero Brunilda se da cuenta sobre la técnica que hará Apolo. Sin más, el dios del sol junta sus manos y de ellas se genera un gran brillo donde todos los espectadores se sorprenden. Tras esto sale una gran sombra negra desde las espaldas del dios. De ella sale una gran estatua de una hermosa diosa llamada Luz de Luna de Artemisa. Los dioses se impresionan ya que Apolo no usa esa arma divina desde la gigantomaquia. Sin más, Apolo comienza a hacer su movimiento donde hace mover a la estatua y ésta empieza a crear algo con los hilos de luz. Aquí nos cuentan que en la mitología griega los dioses gemelos, Apolo y Artemisa, usaron un gran arco dorado para matar a los gigantes. Sin más, vemos el gran arco brillante de Apolo, mientras que las personas se impresionan con eso y se pregunta cómo lo usará. Apolo, sin perder más el tiempo, usa sus dedos para solidificar la luz y formar una flecha. Al ver eso, el gran espartano se prepara para recibir el ataque. Sin embargo, la valquiria, muy preocupada, le dice que no la reciba. Sin más, el dios lanza su flecha de luz mientras que el espartano sin temor espera para recibirlo. Luego pasamos a esta escena donde la flecha pasa sobre unos dioses y que a uno de ellos le corta la oreja y hace un agujero en la pared de la arena. El joven dios se levanta de su asiento y grita por el dolor mientras que vemos que la flecha sobrepasó el pecho de Leónidas, causándole una herida. El espartano al sentir eso suelta sangre mientras que Apolo sostiene una gran sonrisa. Todos los dioses de allí deducen que con ese ataque ya estaría acabado el rey espartano. Sin embargo, Leónidas se limpia un poco la sangre y sigue en pie para seguir luchando mientras que la valquiria toma nuevamente su forma de escudo. El dios del sol se impresiona que el humano siga de pie luego de recibir su ataque, pero sin más genera otra flecha y lo dispara. Lo que no esperaba es que Leónidas usaría su escudo para bloquear y desviar su ataque. Aún así, el dios lanza consecutivamente muchas flechas a su enemigo donde le causa una herida en su abdomen. Aún así, el espartano intenta bloquear y desviar todas las flechas que puede con su escudo, causando que las flechas vayan a las gradas y den a los dioses que están allí. Sin tener opciones, los dioses corren. Aún así, los esfuerzos de Leónidas no sería suficiente ya que es herido por las flechas. Sin más, este cae al suelo por dichas heridas. Esto se debía ya que las flechas eran muy rápidas para que Leónidas los esquive. Aún así, el espartano no se rinde y se levanta nuevamente, apoyándose obviamente de su valquiria. Esta le pide perdón al espartano por no ver las flechas, pero Leónidas eso no le importa ya que decide destruirlas él mismo. El dios felicita al humano por haber aguantado tanto, pero sin más decide acabar con él con su próxima flecha. Apolo sin más lanza su ataque. Sin esperarlo, el gran espartano usa su escudo y su gran fuerza para regresarle su ataque.
Al ver eso el dios se sorprende donde sin más Apolo recibe su propio ataque que le causa una herida en su brazo derecho. Los dioses se sorprenden y se preguntan cómo el humano pudo hacer eso. Zeus se percata que el humano no pudo ver la flecha, así que deduce que solo fue su instinto por haber estado en muchas batallas. Sin embargo, el dios de todo ve que el humano ya está en su límite por haber recibido mucho daño de las flechas. También observa que Apolo también está en su límite. Leónidas sin rendirse le grita al dios. Al ver eso Apolo se sorprende y sonríe ya que le parece hermoso la voluntad del espartano. El dios le pregunta a Leónidas por qué sigue luchando, a lo que el humano le responde, que importa cuál sea el motivo. ¿Por qué ahora es el momento de luchar? Los humanos no podemos elegir cómo nacemos, pero podemos elegir cómo vivimos y moriremos. Es por eso que yo elijo seguir a mi propia alma. Eso es lo que hacen los hombres más egoístas del mundo. Eso es a lo que aspiro, por Esparta. Al escuchar eso todos los espartanos se emocionan y apoyan a su rey Leónidas. Sin más Leónidas se prepara mientras que su escudo brilla con mucha intensidad. El escudo se rompe y se nos muestra otro escudo llamado Alice Esparta, escudo de la verdad. La pequeña Valquiria al ver eso no se impresiona ya que solo es un escudo normal. Su hermana mayor le explica que Leónidas está tratando de volver a la esencia de Esparta. Esta le explica que el sinónimo de Esparta es Oplita. Su esencia no es solo la defensa sino sus avances imparable. Avanzar como una lanza y penetrar las líneas enemigas, con el objetivo de aplastarlos. Sin más el espartano se prepara para hacer su último ataque. Al ver eso el dios también decide hacer su último ataque. Sin más se deshace de su arco y hace una gran cuerda de luz. A continuación la estatua baja sus manos con la cuerda de luz donde el dios se apoya en ella y da pasos para atrás. La intención del dios es usar su cuerpo como una flecha para finalmente derrotar al humano. Y así todos los espectadores y los dos guerreros esperan con ansias el final de esa batalla. Sin más esperas los dos guerreros van entre sí con todas sus fuerzas, sin más sus grandes ataques chocan mientras que los dos guerreros sostenían una gran sonrisa. Pero sin esperarlo el dios del sol destruye el escudo del humano y le da un golpe en su estómago, generándole un gran daño mortal. Aún así el espartano no se rinde y toma al dios del hombro para darle un gran golpe en su cara. Sin embargo, al último segundo se detiene, aceptando su derrota. Sin más poco a poco el cuerpo de ese gran espartano se desintegra delante a los ojos del dios, la espalda de aquel hombre, al que todos admiraban, la espalda del hombre, al que todos seguieron. Estoy aliviado de saber que Esparta es la más fuerte, dice Leónidas con una gran sonrisa. Sin más el humano cae mientras que los humanos lamentaban la derrota de su rey Leónidas. Aún así el dios no lo deja caer y lo sostiene. Ustedes fueron las personas más hermosas que he conocido, los elogió, dice el dios del sol, y así termina la novena batalla del Ragnarok de Apolo y rey Leónidas, teniendo como ganador el dios del sol, Apolo. Y bueno gente, aquí termina la novena batalla. No me esperaba este resultado y esperaba más de Leónidas, pero bueno, espero que la siguiente batalla la gane un humano. Así que no se pierdan el próximo capítulo de Sumatsu no Valkyrie.